Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa tarde. Amén. Nos estamos gozando. Los valientes del 4 de julio aquí están. Ok. Mi nombre es Harold Trujillo, para aquellos que no me conocen. Soy uno de los pastores aquí de Emmanuel. Y pues estoy gozoso de poder traer la palabra. Nuestro pastor está de vacaciones, el pastor principal. De modo que oremos por él. Ahora mismo está en Costa Rica y que Dios lo pueda traer con bien. Amén. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar aquí. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto, pero a veces usted ve o conoce a una persona y aún sin haberla tratado o sin haberla tratado mucho, dice, ay, me cae gorda. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿O yo soy el único? Ok. A veces esa primera impresión de pronto no es muy buena y nos hacemos una película en la cabeza sobre esa persona en particular. Hace muchos años yo iba a otra iglesia, una mega iglesia, y tenía varios campos y hubo una reunión del ministerio hispano y nos invitaron a mi esposa y a mí y fuimos y me sentaron en una mesa donde no conocía a nadie y la persona que estaba ahí sentada con su esposa pues no era como de cara de muy buenos amigos, ¿no? Muy serio, muy mal encarado. Y pues yo soy muy jovial, yo soy muy extrovertido y mi esposa es más seria. Y entonces me cuenta después que no le caí bien, pues y a mí no tampoco mucho porque no me miraba muy súper mal. Entonces, a medida que recurrió el tiempo, él era de uno de los líderes de ese campo. Y comenzamos a tener reuniones de liderazgo y comenzamos a conocernos. Este hombre llegó a ser un gran amigo mío, llegó a ser mi compañero de oración, mi compañero de rendir cuentas, accountability partner. Su esposa y él, y mi esposa y yo, compartimos mucho como pareja y fuimos, los cuatro como pareja, fuimos accountable partners, nos rendíamos cuentas. Tuvimos una amistad y la tenemos todavía muy profunda. Al punto de que tuve el privilegio de hacer el funeral de su hija, pero también tuve el privilegio de hacer una de las bodas de sus hijas. Esa amistad se desarrolló, esa amistad creció, todavía existe y todavía nos rendimos cuentas el uno al otro. A veces esa primera impresión no es suficiente. ¿Ok? ¿Por qué hablo yo de eso? Porque nosotros venimos hablando de una serie que se llama Permaneciendo en Cristo. Terminamos la serie, hablamos acerca de lo que es la palabra de Dios, hablamos de lo que fue la oración y hablamos en la serie de lo que es la adoración. ¿Recuerdan? Hace 8 días el pastor terminó con el Salmo 95 y nos gozamos en ello. Entonces, después de nosotros terminar esa serie, los pastores que nos reunimos dijimos, bueno, vamos a continuar con la serie, pero ahora permaneciendo en comunidad, porque permanecer en Cristo es el prerequisito para poder permanecer en comunidad. Yo no puedo permanecer en comunidad si no permanezco en Cristo. ¿Okay? ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando nosotros permanecemos en comunidad nos permite crecer y nos permite fortalecer nuestro vínculo en Cristo, conocernos los unos a los otros, poder crecer mutuamente, no solamente espiritualmente, pero también en otras áreas de nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos entender el propósito de todo esto. Esta nueva serie nos va a invitar a descubrir el poder de pertenecer a una comunidad de fe.
Hay algunas personas que dicen creer en el Señor y dicen, yo creo en el Señor, pero yo creo a mi manera y yo no asisto a ninguna iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiso desde el principio al establecer su iglesia. Él quiere que la gente haga parte de una comunidad de fe y que permanezca en esa comunidad donde Dios lo puede. No hay una comunidad perfecta. No hay una iglesia perfecta. ¿Ok? Y si usted va a una iglesia que es perfecta, por favor, no la dañe. ¿Ok? Pero no va a existir. La comunidad perfecta no va a existir porque está compuesta de seres humanos como usted y yo, que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y eso es lo importante, que podemos crecer juntos. Entonces, en esta serie, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a crear esta serie de Permaneciendo en Comunidad, donde podemos crecer espiritualmente, profundizar en nuestra relación con Cristo y caminar juntos en amor. ¿Amén? Ahora, hemos desarrollado una serie de 6 mensajes. Y estos mensajes tienen que ver mucho con lo que es la dinámica del porqué de los grupos pequeños. Van a estar enfocados en los grupos pequeños. Entonces, el primer mensaje de hoy va a ser precisamente amar unos a otros. El segundo mensaje dentro de 8 días va a ser perdonar unos a otros. El tercer mensaje va a ser servir unos a otros. El cuarto mensaje va a ser someternos unos a otros. El quinto mensaje va a ser motivar unos a otros. Y el último mensaje es ser fieles unos a otros. Ahora, esto hace parte de ese conjunto de mensajes que vamos a desarrollar para poder permanecer en comunidad. Ya hablamos de permanecer en Cristo y la importancia a nivel personal de permanecer en Cristo. Pero ahora vamos a ver la importancia de la comunidad, de la corporación, del cuerpo de Cristo, de permanecer en comunidad. Y de eso precisamente nosotros vamos a hablar y vamos a comenzar hoy con amar unos a otros. ¿Cuán difícil es amar unos a otros? La palabra amor ha sido una palabra que ha sido muy prostituida, porque confundimos el amor con gustar. Me gusta o me gusta esto, pero no decimos yo amo a esta persona o yo amo a esta persona. Y son cosas muy diferentes. Y vamos a hablar un poco de ello, y para hablar de ello, lo primero que tenemos que hacer es hacernos una pregunta. ¿Qué significa realmente seguir a Jesús en este contexto? ¿Qué significa seguir a Jesús en este contexto? Fíjese bien, usted puede decir muchas respuestas, aún yo puedo decir muchas respuestas, pero la respuesta de Jesús sorprende a muchos. Porque Jesús define claramente lo que es ser un seguidor de Jesús. Eso no se trata de doctrina, podemos predicar mucha doctrina aquí, mucha teología, no tiene que ver nada con el estilo de adoración, que si alzas o no alzas las manos, nada de eso. O el buen comportamiento de la persona, o si eres bueno o si no eres bueno. En los estándares de Dios, según Cristo, nadie es bueno. ¿Ok? Según Jesús, la marca definitoria de ser un seguidor es el amor. Según Jesús. Y ahora vamos a ver unos textos bíblicos donde vamos a ahondar y vamos a sacar algunas ideas y vamos a compartir algunas cosas. ¿Le parece bien? Entonces vamos a leer algunos textos. Le voy a hablar. Me van a disculpar que estoy afectado en la garganta. Va a estar de pronto tosiendo un poco, pero tenga paciencia conmigo. ¿Amén? Apréndame a amar con tos. Ok. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 13, versículo 31. Va a haber 2 textos que vamos a ver. Los textos que están ahí son los textos donde menciona Jesús específicamente del mandamiento de amar los unos a los otros. Pero yo quiero leer el contexto y no quise poner todo el texto ahí. Pero quiero leer el contexto. El primer texto está en Juan capítulo 13, del versículo 31 al 35. Y es aquí donde Jesús predice su traición. Jesús en cierta forma está prediciendo. Ese es el contexto. Jesús está prediciendo su traición. Uno de vosotros me va a traicionar, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto, en el versículo 31, ¿están conmigo? Juan 13 dice, entonces,
Cuando salió, Jesús dijo, ahora, ¿qué quiere decir eso cuando salió? Cuando salió Judas del grupo, cuando ya se retiró. Recuerde, el contexto es de que Jesús está anunciando su traición y Judas salió y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y se fue. Entonces, en ese contexto dice, entonces cuando salió Judas, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo. Me buscaréis, como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Qué insistente el texto de amar los unos a los otros. Versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Amén. Ahora quiero que vayan conmigo en su Biblia una hoja más adelante, posiblemente dos, capítulo 15, versículos 12 al 17. Aquí el contexto es diferente. Aquí está hablando de la relación de los discípulos entre sí. El texto anterior está basado en el contexto de la traición de Jesús. Ya Judas se había ido de allí. Ahora está hablando del contexto de cómo deben relacionarse los discípulos los unos con los otros. Versículo 12 del capítulo 15 de Juan dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Esta palabra, Señor, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta las coyunturas y aún discierne los pensamientos de nuestro corazón. Esta palabra, Señor, que no regresa atrás vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y háblanos a nuestro espíritu directamente. En el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias. Amén. Ahora vamos a sacar algunos pensamientos de estos textos. Y el primer pensamiento que tengo aquí es que el amor es un mandamiento a la sombra de la cruz. Fíjese bien, el amor es un mandamiento a la sombra de la cruz. Gracias, hermana, pero no puedo chupar mientras estoy hablando. Gracias. Por eso tomo agüita. Gracias, mamita. Entonces, y ahora hasta me estaba chupando una, acabo de terminarla. El amor es un mandamiento a la sombra de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Jesús acababa de lavar los pies a sus discípulos. Y déjeme decirle una cosa, y dentro de ellos estaba ¿quién? Judas. Ese fue el mandamiento. Jesús estaba dando el ejemplo de ser ¿qué? Siervo. Era una forma de demostrar su amor por ellos. No solamente que les iba a servir, sino que estaba dispuesto a ir a la cruz. ¿Por qué? Porque justamente en el texto nos dice a nosotros que va a ser glorificado. En el versículo 31 que leímos dice, en el versículo
13:31, perdón, dice: entonces cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué dice y Dios es glorificado en él? Porque la misma palabra de Dios dice, aún en el Evangelio de Juan, en otros capítulos anteriores, en el capítulo 3, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fue el Padre que lo envió para ser glorificado en la cruz del Calvario. Entonces por eso Jesús dice en el texto del versículo 31: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Por qué? Porque Jesús estaba listo y dispuesto a cumplir lo que el Señor Padre le mandó a hacer para morir por todos nuestros pecados. Ese es parte del amor de Dios, que es incondicional y sacrificial. Entonces, cuando nosotros vemos ese ejemplo y vemos que el amor es un mandamiento que Jesús deja a los discípulos, a los apóstoles y a su iglesia, pero que va a la sombra de la cruz. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que estoy dispuesto a ir a la cruz. ¿Ok? Y yo les dije ahora, la palabra amor se ha prostituido mucho. Aún los jóvenes, cuando dicen: dame una prueba de tu amor, o sea, quiere tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Prueba que me quieres, prueba que me amas. Eso no es amor. Entonces son cosas muy diferentes. El sacrificio está en que vas a esperar hasta que te cases. Y que es incondicional. No tengo que hacer esto para probar que te amo. Entonces el amor de Dios es completamente diferente. El amor es el legado que Jesús nos dejó. Y Él le dice: les estoy dando un nuevo mandamiento. Versículo 34: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué hay de nuevo en ese mandamiento? Si en el Antiguo Testamento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Cuál es lo nuevo del mandamiento? Y aquí es donde precisamente viene el propósito de permanecer en comunidad, que permanecer en Cristo primero. La norma de amor del Señor no es, como Jesús lo dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento que Jesús le dice a la gente, pero que ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, pero lo que ahora está diciendo es muy diferente. Amar los unos a los otros como yo os he amado. No es lo mismo amar al prójimo como a mí mismo que amar al prójimo como Cristo me amó. Son dos cosas, son dos estándares muy diferentes. El uno está basado en el amor propio, el otro está basado en el amor de Dios. O sea, yo voy a amar, porque hay gente que no, hay gente que le cuesta trabajo amar, porque nunca recibió amor. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar como voluntario en un ministerio de prisiones, nos dieron una capacitación, un entrenamiento. Y parte de ese entrenamiento nos dejaron muy claro en el entrenamiento. Yo sé que ustedes han sido llamados, que Dios les ha puesto en su corazón ir a visitar a los encarcelados, a los prisioneros, porque una cosa es el que está en la cárcel, otra cosa es el que está en la prisión. Entonces nos dijeron algo muy claro: vayan dispuestos, que por mucho amor que ustedes tengan por estas personas, muchos de ellos le van a rechazar ese amor, porque nunca pudieron experimentar el amor de nadie. De modo que estén dispuestos y disponibles a ser rechazados, aunque vayan con amor. Y no solamente sucedió en la prisión, no solamente sucedió en la cárcel, sucedió también cuando fuimos a visitar un lugar de ancianatos con mi esposa en un grupo pequeño que teníamos antes. Una hermana que atendía el grupo era la jefa de un nursing home.
Y le pedimos permiso a ver si podíamos ir y orar por esos viejitos, muchos de ellos descuidados que ni la familia los visitan. Oiga, nos echaban de ahí con malas palabras, porque esa gente nunca recibió amor. ¿Ah? ¿Qué tal? Y ella nos dijo, nuestra hermana Carmen, una amiga querida, Carmen Rivera, puertorriqueña, nos dijo, vayan preparados porque los van a insultar. Y nos insultaron, y con malas palabras. ¿Qué mal estábamos haciendo? Hay gente que no puede recibir amor porque nunca experimentó lo que es el amor. Por lo tanto, muchas veces la gente no puede dar lo que no tiene. Y la comunidad de fe, cuando nosotros estamos hablando de permanecer en comunidad, nos tenemos que aferrar al factor de que el amor es un mandamiento a la sombra de la cruz. Yo amo y lo amo a usted porque Cristo me amó primero, no porque Harold es muy amoroso. ¿Me entendió? Y usted me ama a mí porque Cristo lo amó primero, no porque usted es muy amoroso. Esa es la realidad de la vida cristiana, porque cuando permanecemos en comunidad, eso es lo que sucede. Amamos a nuestros hermanos, nos duele lo que le pasa a los hermanos, lloramos cuando los hermanos lloran, gozamos cuando los hermanos se gozan, nos reímos cuando los hermanos se ríen, sufrimos cuando los hermanos sufren. Eso es amor. Y ese amor es un mandamiento que está a la sombra de la cruz. Es sacrificial, es humilde. Jesús vino y le lavó los pies aún a Judas, sabiendo lo que lo iba a traicionar. ¿Usted le lavaría los pies a alguien sabiendo que lo va a traicionar? Tal vez yo le pego una patada. Es el amor sacrificial, el amor humilde y el amor incondicional de Jesús. Eso no es lo mismo amar al prójimo como a ti mismo que amar los unos a los otros como yo os he amado. El estándar cambia. Completamente diferente. Completamente diferente. Porque el estándar ahora es Dios. No soy yo. Amén. Este amor se demostró cuando Jesús obviamente le lavó los pies. Un acto de servicio. Y finalmente se demostraría en la cruz del Calvario. Porque era allí donde se iba a glorificar. Era allí donde se iba a glorificar. Y hoy celebramos la comunión. Hoy celebramos la comunión como parte de la memoria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El amor es un mandamiento que está a la sombra de la cruz. Amén. Esto nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es que el amor como fruto de permanecer en Cristo. En Juan 15, en el capítulo 15 que leímos, que es actualmente el capítulo 15 es un diálogo donde Jesús prácticamente está anunciando su despedida. Ese es el anuncio de su despedida. Y está hablando de los pámpanos y los sarmientos, ¿verdad? De la vid y los sarmientos o los pámpanos, ¿verdad? Entonces Jesús usa la metáfora de la vid y los pámpanos o los sarmientos, depende de la traducción que usted tenga, para mostrar nuestra dependencia de Él. Y eso es bien importante, porque nada podemos hacer fuera de Él. Fíjese bien, en Juan 15, y le voy a poner el texto aquí. En Juan 15, ¿sí lo ven bien ahí? Parece que sí. Del 12 al 14 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Óigame, qué estándar tan difícil. Eso es como cuando tu madre te dice, mira, te voy a enseñar a hacer esta sopa y tú la vas a hacer como yo te la he enseñado. No nos queda igual, aunque le echemos lo mismo. Pero yo hice lo mismo que me dijo, no quedó igual. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie, escuche bien, es un término absoluto, tiene amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando. Wow. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, tiene que existir el amor y la obediencia. El amor no es opcional, es un mandato. Yo voy a tratar de amar a fulano o fulana de tal. No, lo tienes que amar. Es un mandato. No es si tú quieres o tú no quieres. No es si te da la gana o no te da la gana. La Biblia dice que tienes que amarlo y punto. Ouch. Como cuando el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y todo lo que hagas prosperará. No dice si tus padres te trataron bien, si tus padres te dieron todo, honralos, punto. Así no estuvieron nunca contigo, así te abandonaron, honralos. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia es incondicional en eso. No hay condiciones para amar a tus padres. Es un mandato, y es más, un mandato con promesa. Por eso hay gente que le va tan mal en la vida. Y yo a veces le pregunto a la gente: ¿cómo fue tu relación con tus padres? Bueno, y yo acá dentro de mí digo: por eso te va tan mal. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo fue su relación con sus padres? Porque es un mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa. Jesús nos llama amigos. Fíjese bien, ya no sois siervos, sino amigos. ¡Qué diferencia! No siervos, los amigos comparten amor, comparten confianza, comparten un propósito. Es una relación completamente diferente. Es una relación completamente diferente. En el versículo 15 nos llama amigos. En el versículo 16 no lo leímos, pero fíjese bien lo que dice el 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Fíjese bien. Y os designé para que vayáis y deis fruto. Y que vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. O sea, el dar fruto está ligado al amor. Si nos amamos los unos a los otros, damos frutos duraderos y permanentes. Es triste a veces cuando hay una relación quebrantada aún dentro de la iglesia. Es triste, de verdad que sí. Y a veces una parte quiere arreglar, la otra no. Y eso crea una situación difícil que no te permite dar fruto. Y el fruto no es permanente, no es un fruto duradero. ¿Ok? Y todos estos principios se aplican en la palabra de Dios, se aplican en la vida. Ahora, fíjese bien, el amor no es una emoción, ni es un sentimiento, sino es una decisión de actuar por el bien de los demás. Yo amo a esa persona porque yo quiero lo mejor para esa persona. Usted ama a sus hijos porque usted quiere lo mejor para sus hijos. No importa si su hijo es una oveja negra, pero usted lo ama porque usted quiere lo mejor. Amén. Porque de eso se trata el amor. Es por el bien de la otra persona. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos practicar. Ahora, la pregunta aquí es: ¿qué significa amar unos a otros hoy en día? ¿Qué significa amar unos a otros hoy? Fíjese que me encanta, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que empezó con la iglesia primitiva. Y esto es lo que significa para hoy también. En el capítulo 2 íbamos a ver que significa para el día de hoy que el amor es práctico. Es una cuestión de práctica. Fíjese bien lo que dice Hechos, capítulo 2, del 44 al 47. Este es uno de los textos que más me encanta de la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia.
Dice todos los que habían creído, todos los que ¿qué? O sea, los hermanos, ¿verdad? ¿Estaban qué? Juntos y tenían todas las cosas en común. Ah, qué interesante, había unidad. Sigamos. Vendían todas las propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ahí estaba benevolencia, ¿ok? Día tras día continuaban unánimes en un solo sentir en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Nadie humillaba a nadie porque tenía más o no tenía, porque tenía casa o no tenía casa. Todo el mundo estaba gozoso, contento, unánime y sencillo de corazón. Fíjese bien, versículo 47, alabando a Dios. ¿Cuál es la prioridad? La alabanza a Dios. Y escúcheme lo que dice en el versículo, en la frase siguiente de ese versículo. Y hallando favor con todo el pueblo. Y hallando el favor con todo el pueblo. Mire, cuando nosotros los creyentes estamos viviendo y permaneciendo en comunidad y nos gozamos, nos alegramos, compartimos y hacemos todas esas cosas, la gente que no es creyente desea hacer lo mismo y desea que seamos como ellos. Lo que dice aquí es que se ganaban el favor del pueblo. Eso quiere decir que la gente los veía y decía: me encantaría ser como ellos, me encantaría ser parte de ellos. Y como empezaba con el testimonio de los creyentes de la comunidad de fe, entonces Dios se agradaba porque estaban haciendo bien el trabajo. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Entonces, dice aquí, el Señor añadía cada día al número de ellos, de los que iban siendo salvos. Dios estaba contento, Dios estaba feliz, Dios estaba gozoso por lo que la iglesia estaba haciendo, porque estaban realmente permaneciendo en comunidad, amándose los unos a los otros incondicionalmente. Entonces el pueblo, esta gente se ganaba el favor del pueblo, el pueblo veía, y entonces Dios movía los corazones, porque Dios es el que convence, ¿verdad? Movía los corazones de esta gente y el pueblo, y Dios añadía de esa gente más gente que iba a ser salva a la iglesia. Pero si aquí estamos jalándonos las orejas, si aquí estamos jalándonos del pelo, si aquí estamos chismoseando, si aquí estamos peleando, si aquí estamos haciendo, ¿el pueblo va a querer ser parte de esta comunidad? No. Para yo estar ahí, mejor me quedo acá. Entonces el Señor no va a traer gente para que en vez de acercarla a Él, se aleje más. Entonces no nos ganamos el favor de Él, pueblo, por lo tanto no nos ganamos el favor de Dios tampoco. Amén. Entonces tenemos que ser sabios en todas esas cosas. Amén. Sed pacientes, perdonad, servid y llevad las cargas los unos a los otros. En Gálatas 6:2 que dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Tu sufrimiento es mi sufrimiento. Tu gozo es mi gozo. Te quedaste sin trabajo, vas a tener la plena seguridad que vamos a tener un grupo orando por ti. ¿Ok? Cuando nosotros permanecemos en comunidad, eso hace de que la carga se haga más liviana. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: llevad las cargas los unos a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay gente que viene a la iglesia y quiere seguir llegando la carga solito. Hay una historia muy interesante, y esto la compartimos con mi esposa cada rato, de una historia de una señora que vende frutas, ¿no? Y ¿se acuerdan? Se ponen unos trapos aquí encima en la cabeza y se ponen un platón o aguamanil, no sé cómo le llaman eso en otros países, como una olla grande, ¿verdad? Y está eso lleno de frutas. Entonces ella va para la montaña. No había vendido mucho, y entonces cuando va el chofer del carro, del jeep ese, del campero, ¿no? La para y le dice: camínela yo. Y me dice: no tengo plata para la pasilla. No se preocupe, yo la llevo. Entonces la señora se sube al carro, al campero atrás. Entonces después de que se sube al campero y continúa con el latón aquí.
Y le dice el chofer, descanse. Y le dice, no, tranquilo, así yo voy hasta allá. Porque hay gente que le gusta llevar la carga solo y no le gusta compartirla. ¿Ok? Y después salen llorando diciendo, es que nadie me ayuda. Siga llevando su olla solo. Y esa es una ilustración muy cierta en la vida de muchas personas. Si tú vienes a un grupo, si tú haces parte de un grupo, si tú haces parte de una comunidad de fe, descarga esas cosas, que va a haber gente que te va a abrazar, que te va a ayudar, que va a orar por ti, y eso se queda ahí. Pero si tú decides correr solo y caminar solo con tu situación, vas a llevarlo solo. Entonces no es comunidad. ¿Se da cuenta? No es solamente es permanecer en Cristo, pero es permanecer en comunidad también. Amén. Ahora, la otra cosa es que es contracultural. ¿Qué quiere decir eso? En un mundo de división en que vivimos, el amor es revolucionario. ¿Cómo esta gente me ama a mí si yo ni siquiera lo conozco? ¿No les ha pasado eso? Pero ¿por qué usted hace eso conmigo? Porque cuando demostramos el amor de Dios en nuestro diario vivir, cuando demostramos el amor de Dios en nuestra situación normal, ¿verdad? La gente se sorprende. Entonces es contracultural a la gente que le importa, pero si hay alguien que le importa. Hay un par de viejitos donde nosotros vivimos al frente, y creo que son de Eastern European, no sé de qué parte sean, creo que son croatas de Croacia. Pero hemos hecho amistad, ella sale a caminar los perritos y todo, y mi esposa, hi, y por aquí. Entonces mi esposa un día llega y le lleva un pan que ella hizo y nos dimos cuenta que al señor lo habían operado. Entonces mi esposa hizo una sopa, hizo una no sé qué vaina y fuimos los dos y se la dejamos. Entramos a su townhouse y le fuimos y le servimos. Entonces se sorprendió. Y ya después nos trae cositas y nos deja en la casa, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ya hay una comunicación. Ya hay una comunicación. Y comenzamos a tener una relación. Y cuando nos dimos cuenta que iban a una iglesia, creo que metodista, y un día la persona, su pastor, estaba ahí cuando mi esposa fue. Yo no estaba, pero cuando mi esposa fue. Entonces dice, ellos son los vecinos es la vecina de la cual yo le hablé. El amor se manifiesta en una forma contracultural, porque no es normalmente aquí en un vecindario donde usted viva, cada uno anda por su rumbo, cada uno hace lo que le da la gana, no le importa lo que le pase a usted. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, y esa diferencia es contracultural, es contracultural, es contra la cultura. El amor cristiano cruza las fronteras sociales, políticas, económicas, personales. No importa si tú eres blanco, negro, amarillo, azul. No importa si tú hablas inglés, japonés, chino. No importa que tú hables. Vamos a hacer el bien. Vamos a conquistar el corazón y el alma de esa persona. Vamos a ir en contra de la cultura. Y en eso nosotros tenemos que aprender mucho. Los hispanos no la van sino con los hispanos. Si habla español bien, si no habla español no. Atrévase a cruzar barreras, no solamente la frontera, pero barreras. Atrévase a cruzar barreras. Usted no habla inglés, diga hi. No sabe hablar inglés, diga hi. El hi es un saludo. Y si está muy de malas, diga low. Pero lo que yo le quiero decir a usted es que nosotros tenemos que crear una cultura contracultural, que va en contra de la cultura normal. Ahí en nuestro vecindario vivía, al entrar en la calle, vivía un afroamericano. Y me hice amigo de él. Y resulta que él tenía una compañía de cortar el pasto y todo esto. Se me ofreció, pero a mí me encanta hacerlo, ¿verdad? Entonces le dije, no, porque esa es mi terapia, le decía yo. Pero hablamos mucho y su esposa era filipina. No, filipina no, perdón. Era de Belice. Y comenzamos a hablar, hicimos una amistad. Un día lo invité a la casa, estuvimos en la piscina, estuvimos conversando. Por aquí trajo el niño y por aquí cuando un día viene y me dice, necesito hablar contigo. Y yo cada vez que hablaba con él, oraba con él. Y entonces le digo yo, claro que sí. Entonces pasé por ahí, paré en su driveway y me dice,
Mi esposa me votó y me dijo que me fuera, nos vamos a separar. ¿Hay alguna forma que pueda yo tener alguna relación con ella, con mi esposa? Porque casi nunca estaban ahí. Pero la relación se creó. Entonces comencé a orar con él y comenzamos a reunirnos una vez a la semana. Y comencé a ir con él a través del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y comenzamos a platicar. Después se tuvo que mudar porque vendieron la casa, se fue y perdí la comunicación con él. No corté, perdí la comunicación con él. Pero tenemos que cruzar esas barreras. Tenemos que cruzar esas barreras, todo tipo de barreras. No sabemos en qué momento Dios nos va a usar. Amén. Está también la idea de que es evangelística, perdón. Es evangelístico. El amar a otros, unos a otros, hoy también es una forma de ser evangelístico. Yo no sabía que la persona tenía un familiar que era creyente. Y cuando pequeño su abuelita lo llevaba a la iglesia. ¿Qué pasó con esa persona? Se apartó de la comunidad de fe. Y las consecuencias vienen ahí. ¿Ok? Es importante que nosotros, hay muchas personas que están retiradas del Señor, que creyeron o los llevaron a la iglesia cuando estuvieron pequeños y que de una u otra forma los podemos alcanzar. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:35. ¿Están conmigo? Fíjense bien lo que dice. Porque esto es bien importante, Jesús lo está diciendo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quiénes? Todos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Mire, el amor que nosotros podamos demostrar ante la demás gente, ellos van a conocer el amor de Dios y que somos discípulos de Cristo por el amor que nos tenemos entre nosotros. Pero si tenemos pleitos, problemas, contiendas, no va a ser. Y no vamos a pensar de que esa persona va a decir, estos son discípulos de Cristo. Pero en eso, en el amor conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor. Por último, es el poder de amar viene directamente de Jesús. Esto no viene de nosotros. Cuando nosotros leemos el texto aquí, en Juan 15, 4 y 5, hablando de la vid, de los pámpanos y la vid, dice en el versículo 4 y 5, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 del capítulo 15 de Juan dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ¿ese da qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Mis amados hermanos, la pregunta aquí es, ¿el poder del amor realmente viene de Jesús? En Gálatas 5:22, el Espíritu Santo produce ese amor en nosotros. Dice, pero el fruto del Espíritu empieza con amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que eso que nosotros hacemos de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, es una parte fundamental de cómo podemos nosotros aún desplegar el Evangelio en medio de las personas que no conocen al Señor. La pregunta que viene ahora es, ¿quién en tu vida necesita experimentar el amor de Cristo a través de ti? ¿A quién conoces en tu vida ahora que necesita experimentar el amor de Cristo o el amor semejante al de Cristo a través de ti? Póngase a pensar, ¿qué persona necesita experimentar el amor semejante al de Cristo a través de ti? Y la otra pregunta es, que no es una pregunta, es una declaración. Pídele a Dios que te ayude a amar como Él te amó. Es una forma diferente de amar. Es una forma incondicional. Es una forma sacrificial. Es una forma completamente diferente. En otra forma, es una forma sobrenatural. Porque es que hay personas que son difíciles de amar. Pero las puedes amar bajo el contexto del principio bíblico, como Cristo me amó a mí. ¿Acaso yo me merecía mucho amor del Señor? Y aún así, dice que siendo aún pecadores,
murió por nosotros. Amén. De modo que en todo este contexto que estamos nosotros hablando y en esta serie que empezamos, queremos exhortarlos a ustedes acerca de ser parte de un grupo pequeño. Cuando terminemos esta serie, vamos a tener la cantidad de los grupos pequeños que van a estar disponibles, los grupos pequeños ADN, donde nos habla de adorar a Jesús en comunidad, de grupo pequeño. Nos habla de demostrar a Jesús a través de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado, servir en la iglesia. No tenemos por qué sufrir nosotros de voluntarios aquí. Si demostramos a Jesús con los dones y los talentos que tenemos, aquí debe haber gente suficiente para poder servir. Y también nutrirnos de Jesús en los grupos pequeños a través de los estudios bíblicos, de lo que estamos viendo. Amén. De modo que les dejo esa exhortación ahí. Vamos a orar, por favor. Pidámosle al Señor que nos ayude en esta nueva serie que estamos empezando. Oren conmigo, por favor. Si pueden ponerse de pie mientras viene el pastor Tino y nos despide con el canto que siempre nos despide. Amén.